Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante que le compete a la psicología clínica. El tema es examen del estado mental, que si bien es cierto el examen del estado mental es inherente a cualquier proceso de entrevista en psicología, independientemente del área a la que vayamos, es bien importante saber hacer exámenes del estado mental del paciente o de la persona a la que estamos entrevistando. Primero vamos a determinar qué es el examen del estado mental. El examen del estado mental no es otra cosa más que una parte muy importante de la valoración clínica que va a permitir que nosotros como examinadores describamos la suma total de lo que observamos y de las impresiones que nos da el paciente. ¿Sí? Todo esto se hace, como lo referí en un momento, en la entrevista. ¿Qué incluye? Pues para nosotros poder elaborar un examen del estado mental necesitamos hacer uso de la observación. Primero que nada es observar al paciente en todo momento durante la entrevista. Acordémonos que la observación es un proceso inherente también a la entrevista. No nada más es preguntar de acuerdo al cuestionario que hayamos preelaborado, sino también necesitamos observar para poder determinar cómo estamos observando o qué impresión más bien nos está dando el paciente. En el examen del estado mental necesitamos precisamente conocer cuál es el estado mental de la persona, cómo es su apariencia física, hablando específicamente de ello, cómo es que nos está comunicando o nos está informando, es decir, cómo es el lenguaje, qué conducta está teniendo al momento de la entrevista y cómo son sus pensamientos. Aunque podríamos decir que la historia del paciente permanece estable durante un tiempo, digamos, relativamente normal, su estado mental sí puede sufrir alteraciones de un día para otro, incluso de una hora para otra. Por eso, si entrevistamos hoy al paciente y lo vamos a volver a entrevistar dentro de 2, 3 días, una semana o 15 días, es necesario volver a observar para determinar y poder hacer un examen del estado mental. En pocas palabras, el examen mental es una evaluación precisamente que nos va a ayudar a entender mucho de las cosas que el paciente no nos está informando, sino mucho de su lenguaje, por ejemplo, no verbal, también nos ayuda para los diagnósticos. Y para poder hacer un examen del estado mental necesitamos hacerlo a través de varias categorías de información. Estas categorías se describen a continuación. Necesitamos hacer una descripción general del individuo. En la descripción general incluimos el aspecto, incluimos la conducta explícita y la actividad psicomotora. También incluimos la actitud. Otro aspecto u otra categoría a considerar es el humor y el afecto. Aquí, como su nombre lo dice, vamos a determinar cómo es el humor y cómo es el afecto del paciente, además de algo muy importante que es el grado de adecuación al afecto. Vamos a determinar también en otra categoría o vamos a medir cómo es su lenguaje. También es necesario saber cómo es su percepción, cuál es el contenido de sus pensamientos y cuáles son sus tendencias mentales. Es decir, aquí vamos a hablar no nada más del proceso del pensamiento, sino también del contenido. Es necesario saber conocer o describir la categoría de sensorio y cognición, que no es otra cosa más que determinar el grado de conciencia, la orientación y la memoria, la concentración y la atención, la lectura y la escritura, incluso también la capacidad psicoespacial, el pensamiento abstracto y por ahí me falta la información y la inteligencia. En el apartado, en la categoría número 7, medimos la impulsividad. En el apartado número 8 medimos el juicio y la introspección, que no es otra cosa más que su capacidad de insight. Y finalmente necesitamos medir qué tan fiable es la conducta que estamos observando. En clase o más a detalle vamos a revisar exactamente cómo se hace o cómo podemos medir cada una de estas categorías. Principalmente a mí me interesaba que de manera general conocieran lo que es un examen del estado mental y conocieran qué es lo que se evalúa u observa en el mismo. Muchísimas gracias por su atención.